Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, ¿qué me haciendo? Sección C, entonces vamos a continuar con las actividades programadas, ¿sí? Desde el punto de vista de teoría. Ya han dado el examen, ustedes ya saben sus notas. La mayoría está bien, pero todavía hay unos que no están bien. Así es que en esta segunda fase ya tienen que ser un poco más responsables. Voy a tomar la lista en 3 minutos, el que no esté ya no lo voy a considerar, ¿sí? Igual para la próxima semana, que es el primer pasito, si llegan tarde nos van a dar. Y así sencillamente, ya tenemos que ser un poco más estrictos, ¿no? Si no se van a mal acostumbrar, ¿de acuerdo? Hay un promedio de 10 alumnos que no están bien. No están bien, digo, porque tienen menos de 15, incluso uno tiene 11. Ya saben quién es cada uno. Pero la mayoría sí lo pueden haber aprovechado. Ahora, 2 puntos extra, la verdad que es bastante. Así que voy a ver si es conveniente en la segunda fase darles 2 puntos. Creo que no, mucho. Pero eso lo vamos a ver. De repente va a ser medio punto cada pasito, 1 punto en la segunda fase. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a revisar hoy día la farmacología de los adrenérgicos y de los antiadrenérgicos. ¿De acuerdo? Como su nombre lo dice, los adrenérgicos tienen que ver con el sistema nervioso. ¿Qué sistema? Simpático. Como habíamos estudiado el parasimpático, que eran las drogas colinérgicas y anticolinérgicas. Hoy día, bueno, ahora inmediatamente vamos a hacer las adrenérgicas y más tarde las antiadrenérgicas. ¿De acuerdo? Muy bien. Si ustedes se acuerdan, las neuronas del sistema nervioso parasimpático y simpático tenían algunas características, ¿no? Las del simpático era la preganglionar más corta y el neurotransmisor a este nivel era acetilcolina con receptores nicotínicos. Pero, y esto es lo más importante, a nivel de los órganos efectores, el neurotransmisor va a ser noradrenalina y los receptores alfa y beta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sean drogas adrenérgicas o también llamadas simpático-miméticas? Que van a simular o van a tener efectos similares al estímulo de las fibras nerviosas adrenérgicas, activando el sistema nervioso simpático. ¿Ya? Entonces, todo lo que vamos a estudiar en esta primera parte no es más que una imitación donde estos receptores adrenérgicos van a ser estimulados principalmente por noradrenalina o adrenalina. Es lo mismo decir norepinefrina, no se van a confundir, que epinefrina, y van a generar unos efectos de estímulo o activación de este sistema nervioso simpático que estamos hablando. ¿Ya? ¿Cómo se forma la noradrenalina, la norepinefrina? Todo empieza con esta enzima, la tirosina hidroxilasa, que va a actuar sobre tirosina para la formación de L-dopa. Luego con esta enzima dopa descarboxilasa a dopamina. Y esta dopamina se va a convertir por la dopamina hidroxilasa a norepinefrina o noradrenalina, que es la que va a ser liberada al espacio sináptico. ¿Sí? Entonces, una vez que se libera noradrenalina por influjo de calcio que va a generar despolarización de la membrana, esto es fisiología, ¿no? Noradrenalina sale al espacio sináptico y va a buscar ¿qué? Receptores adrenérgicos, ¿no? Alfa o beta, y va a generar su efecto según el receptor que estimule, y eso es un poco el secreto de lo que, no es secreto,
como lo hemos estudiado en el sistema parasimpático. Pero no es conveniente que esta noradrenalina esté para siempre en el espacio. Tiene que ser metabolizado, ¿no es cierto? Tiene que ser metabolizado. Un favor, ¿pueden cerrarme la puerta de atrás? Cierra la puerta, una de ustedes. Que de verdad me interrumpe. Y existen dos enzimas que la van a degradar para que el efecto pues no sea permanente, ¿no? Porque si no, imagínense, tendría, no, espérate, ya no. Qué pena. Es la catecol o metiltransferasa y la monoaminoxidasa. Catecol o metiltransferasa y monoaminoxidasa, ¿ya? Estas dos enzimas se van a encargar de degradarla para que el efecto no sea continuo, ¿ya? Eso es en resumen, en realidad, la fisiología de la noradrenalina, que va a ser el principal neurotransmisor en el sistema nervioso simpático. Hay cosas que vamos a aprendernos de memoria, como son los receptores, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. No les he dicho que entren, chicos, salgan. Y vengan por acá del lado. Los alfa 1 van a generar vasoconstricción. Los alfa 2, inhibición de la liberación de la adrenalina presináptica. ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo. Ya tienes falta, pero puedes pasar. Rodrigo, ¿qué más? Cáceres. Rodrigo. Cáceres. Rodrigo Cáceres Oviedo. ¿El otro estudiante se fue? Eran dos. ¿Tu compañero se fue? ¿Qué pasa esto, chicos? No interrumpí. Si se estimulan los receptores beta 1, se va a generar taquicardia. Si se bloquean, bradicardia. Cuando estudiamos los beta bloqueadores. Los beta 2 generan vasodilatación a nivel vascular, pero a nivel bronquial, broncodilatación. Y los beta 3, lipólisis. Ahora, estos efectos en estos receptores, los efectos que se producen son en realidad los efectos fisiológicos normales, ¿no? Cuando producimos adrenalina. Una situación de estrés, por ejemplo, vamos a producir más adrenalina, ¿no? O noradrenalina. Y eso estimula estos receptores y según su ubicación va a haber una respuesta. Por ejemplo, si hay estímulo y se produce noradrenalina, ¿dónde se produce la noradrenalina? ¿En qué parte se forma? En la suprarrenal. En la suprarrenal, ¿no? ¿Y qué pasará en los bronquios? Si estimula receptores beta 2, ¿se va a generar qué? Broncodilatación. Y si estimula beta 1, ¿qué es en el corazón? Taquicardia. ¿Ya? Entonces, allí más o menos está el secreto, ¿no? Se estimula los receptores alfa 1, produce broncoconstricción y sube la presión arterial. Puede subir la presión arterial, es más, la adrenalina y la noradrenalina son usados para eso. En el caso de un paro cardíaco, por ejemplo, para estimular receptores, sobre todo alfa 1. Muy bien, entonces, todavía no hemos entrado a los fármacos, pero ustedes tienen que tener claro la fisiología, ¿ya? Si entienden la fisiología, van a entender más fácilmente toda la serie de nombres, porque todos van a hacer lo mismo, ¿no? Y dependiendo del lugar donde se ponga ese medicamento, o donde actúe, de preferencia,
va a tener el efecto que queremos, ¿no? Entonces ya se pueden ir imaginando, ¿no? Un inhalador que sea un estimulante beta 2 que vaya a los pulmones servirá para ¿qué enfermedad? Para el asma. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces un poco es utilizar la fisiología, como lo hemos dicho varias veces, para aprovecharlo en farmacología. ¿Ya? Hemos hablado de esto, se los voy a dejar allí. Y cómo es que se produce la neurotransmisión adrenérgica, ¿no? Ahí botamos solo. ¿No? Tú y yo sabemos que ya es Vamos a prestar atención rápidamente. Hacer que lo sano sepa así de bien. Gracias a la ciencia. Esta animación ilustra una característica fundamental de la sinapsis neuroreceptora adrenérgica típica, lo que incluye la síntesis, almacenamiento y liberación de noradrenalina, NE, y sus receptores. Se muestran los cotransmisores, el neuropéptido Y, NPY, y el trifosfato de adenosina, ATP. La tirosina se transporta en las varicosidades presinápticas y es convertida a dopa por la enzima tirosina hidroxilasa, TH. Este es un paso que limita la velocidad de reacción en la biosíntesis de las catecolaminas. Más tarde, la dopa es convertida en dopamina por acción de la descarboxilasa de L-aminoácidos aromáticos, AAADC. La dopamina se transporta en las vesículas por el transportador 2 de monoaminas vesiculares, BMAT2. El mismo transportador es causante de la captación de otras monoaminas citoplásmicas en las vesículas, lo que incluye la noradrenalina, adrenalina y serotonina. Una vez en el interior de las vesículas, la dopamina, DA, se convierte en noradrenalina, NE, por la enzima dopamina hidroxilasa, DH. La noradrenalina se almacena en las vesículas junto con los cotransmisores neuropéptido Y, NPY y trifosfato de adenosina, ATP. Diferentes vesículas pueden almacenar diferentes proporciones de cotransmisores, lo que depende de la sinapsis neuroefectora en particular. Con la despolarización de la membrana de la célula presináptica, hay liberación de noradrenalina y de los cotransmisores, lo que ocasiona la abertura de los conductos de calcio dependientes de voltaje y la entrada rápida de calcio hacia el citoplasma. El aumento en las concentraciones de calcio citoplásmicas en la terminal nerviosa desencadena la fusión de vesículas sinápticas con las membranas celulares a través de la interacción de las proteínas de membranas relacionadas con vesículas, BAMP, con proteínas relacionadas con el sinaptosoma, SNAP. La fusión de vesículas con la membrana celular causa la exocitosis y liberación de noradrenalina y de cotransmisores en la hendidura sináptica. Una vez en la sinapsis, la noradrenalina puede interactuar con los receptores adrenérgicos en la membrana de la célula efectora o sináptica, dando origen a la respuesta característica en la célula efectora y a la disminución o incremento de la liberación subsiguiente de noradrenalina y de los cotransmisores. El mecanismo principal por el cual la noradrenalina, NE, se elimina de la sinapsis es a través de la recaptación por un transportador de captación neuronal, sensible a la cocaína. Una vez en el citosol, la noradrenalina puede almacenarse nuevamente en las vesículas o sufrir desdoblamiento por la monoaminoxidasa, MAO, mitocondrial. Los efectos de la liberación del neuropéptido Y, NPY, son mediados a través de la activación de los receptores Y en las células efectoras y en el espacio presináptico. La activación de los receptores Y2 presinápticos inhibe la liberación de vesículas que contienen NPY y de los otros transmisores. El NPY es eliminado de la sinapsis a través de la acción de las peptidasas. El ATP produce sus efectos en la sinapsis al activar los receptores purinérgicos P2X y P2Y. Los receptores P2X son conductos iónicos controlados por ligando, mientras en los receptores P2Y son receptores acoplados a proteínas G, GPCR. El ATP
también puede actuar en el espacio presináptico para inhibir la liberación de vesículas por la activación de receptores de ATP o de receptores P1 por adenosina, la cual es un producto del desdoblamiento del ATP. El ATP se elimina de la sinapsis por la acción de las nucleotidasas liberadas, RNTP-asas, y por ectonucleotidasas fijas en las células. La reserpina es un fármaco que actúa principalmente al inhibir el transporte de monoaminas al interior de las vesículas de almacenamiento en la terminal nerviosa presináptica. Esto causa agotamiento en las catecolaminas como dopamina y noradrenalina en las terminales nerviosas simpáticas y en las neuronas noradrenérgicas en el encéfalo. La cocaína actúa en la sinapsis noreflectora adrenérgica al inhibir los transportadores de captación neuronal específica, el transportador de noradrenalina, NT, y el transportador de dopamina, DAT. El transportador de noradrenalina es el causante de la eliminación de la mayor parte de noradrenalina que se libera hacia la sinapsis y por lo tanto los efectos a corto plazo de la cocaína consisten en incrementar las concentraciones de noradrenalina en la sinapsis, lo que produce un incremento del efecto adrenérgico. Sin embargo, entonces, podemos tener han visto varias vías, los receptores P2X, P2Y, los de Y1 al 5 y los alfa-beta, ¿no? Pero los más utilizados en farmacología es la vía de la noradrenalina hacia los receptores alfa-beta, ¿sí? Esto último lo he dejado correr porque es la cocaína y suele ser preguntas, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la cocaína? La cocaína es la droga, ¿no? Derivada de la coca. Lo que hace es inhibe la recaptación de noradrenalina. Entonces se queda mucha noradrenalina y la persona está sobreestimulada en su sistema simpático. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? O yo les puedo hacer una pregunta y me podrán responder, sí, ¿no? ¿A partir de qué aminoácido se forma noradrenalina? Muy bien. Apréndanse bien la vía. No es un curso de fisiología, ¿no? O sea, no les voy a preguntar exactamente las vías, pero apréndanlas para saber que a partir de tirosina, ¿no? Y por una serie de cascadas pasando por L-dopa, dopamina es precursor de noradrenalina, ¿no? Miren, ¿no? El objetivo es formar noradrenalina y tenga un efecto adrenérgico final. Entonces, ahora vamos a entrar a los fármacos, a las drogas, a los medicamentos, que son sinónimos, ¿no? Son sinónimos. Y ya más o menos ustedes deben darse cuenta de qué vamos a hablar, conociendo lo que hemos dicho. Existen fármacos directos que estimulan directamente los receptores o indirectos que hacen liberar noradrenalina. ¿Ya? Y tenemos las catecolaminas endógenas, que es principalmente lo que tenemos adentro del cuerpo nosotros, que es la adrenalina y la noradrenalina, que producimos en base a una emoción o alguna actividad de estrés que podamos tener, porque el sistema simpático es el sistema de la huida, ¿no? De la defensa. Los estimulantes beta, receptores beta, los estimulantes alfa, receptores alfa adrenérgicos. Beta tenemos beta 1, beta 2 y beta 3. Y alfa, alfa 1 y alfa 2. Desde ya de memoria, ¿dónde están esos receptores? O sea, ¿qué hay en los vasos sanguíneos? Alfa 1. En los pulmones, beta 2. En el corazón, beta 1. En la grasa, beta 3. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Si yo entiendo dónde están y qué hacen cuando son estimulados, si sé, voy a saber qué pasa también cuando son bloqueados. Y ya saben la segunda clase, que son los bloqueadores adrenérgicos, ¿sí? Y el truco es hacerse su cuadro de doble entrada y aprenderse los nombres. Un estimulante beta 2 salbutamol, ¿qué hace? Un bloqueador beta, propranolol de primera generación, segunda generación, ya vamos a estudiar eso también, ¿ya? Entonces, no es complicado, es simplemente organizar la información. Pero todo se basa en la fisiología. No tenemos nosotros un sistema bloqueante, ¿sí?
no liberamos una sustancia bloqueadora, ¿no? ¿Cómo se contrapone el sistema simpático? Con el parasimpático. ¿Se acuerdan que buscaban un equilibrio y era la homeostasis, ¿no? Pero existen fármacos, si un paciente por ejemplo tiene taquicardia, un bloqueador beta 1 buscaría, ¿no? ¿Se da cuenta? ¿Usaría un bloqueador beta 2? O sea, le voy a dar a un paciente que le bloquee el pulmón. Entonces vamos a ver eso. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuál? ¿Ya? Y hay otros fármacos misceláneos. Entonces, los receptores son alfa o beta. Los alfas son 1 y 2. Los betas son 1, 2 y 3. ¿Ya? Este cuadro de memoria. De memoria. Ahí está. ¿Ya? Ese es el resumen de todo. Lo leí. Bueno, igual las diapositivas las he descargado a la computadora. Las pueden tener. O además ya se las he pasado. ¿No? Se las he pasado. ¿Ya? Pero este cuadro tiene que ser de memoria. Entonces yo de memoria, bueno, de memoria pero entendiendo, ¿no? Tengo que saber, por ejemplo, voy a ir a lo que más hemos hablado, broncos. Miren, ¿no? Receptores beta 2. ¿Qué producen? Broncodilatación por relajación del músculo liso bronquial. ¿Sí? Vamos al corazón. Para que se acuerden, el beta, voltéenlo de costado y tiene la parte de arriba del corazón, ¿no? Y es 1 porque tenemos un corazón. Y los beta 2 tenemos 2 pulmones. Acuérdense. ¿Qué hace en el corazón cuando se estimulan los receptores beta 1? Ya no solamente que el beta 1 produce taquicardia. No, hay 3 cosas que pueden producir. Miren, ¿no? Y todavía estamos en fisiología. Aumento de la fuerza de contracción. ¿Cómo se llama eso? Efecto inotrópico. Muy bien. Aumenta la frecuencia cardíaca. Eso se llama efecto cronotrópico. Y aumenta la velocidad de conducción. Eso se llama efecto dromotrópico. Fisiología. ¿Veamos? Entonces, yo de repente en el examen les voy a poner: el paciente recibe un fármaco que aumenta el efecto cronotrópico de su corazón, estimulando receptores beta 1. ¿Sí? Pues vamos a ver qué fármacos pueden hacer eso. Si me voy, miren, al útero. En el útero hay receptores beta 2. Y esto es interesante, porque cuando se estimulan los beta 2, se produce ¿qué? Relajación, igual que en el bronquio, pero a nivel del útero, ¿no? Relajación del músculo liso. ¿Y qué va a pasar? ¿Para qué me servirá eso? Si estimulamos los receptores beta 2 en el útero se puede relajar. Entonces nos puede servir en el caso de una amenaza de parto preterno. La paciente empieza a tener contracciones, pero todavía no debe nacer el bebé. Entonces le doy un fármaco estimulante beta 2 para contener las contracciones. ¿Sí? Relajarlas. ¿El salbutamol podría servirnos? Sí, sí, porque es un estimulante beta 2. Ya lo vamos a estudiar. Miren qué pasa en los vasos sanguíneos, pero del músculo esquelético. No son los músculos lisos, ¿no? Que están dentro de los vasos. Se estimulan los receptores beta 2 y generan vasodilatación. O sea, el estimular beta 2 también puede generar vasodilatación. Ojo con eso. Miren en los ojos. En los ojos se estimulan las fibras radiales del iris con los receptores alfa 1 y producen midriasis. Pero los alfa 1 también generan vasoconstricción. ¿Sí? Así quiero que me estudien. Háganse un dibujo de una persona. ¿Y qué hace? ¿Qué hace en el ojo? ¿Qué hace en el pulmón? ¿Qué hace en el corazón? Con flechitas, con colores. Anímense. ¿Claro? Si yo entiendo la fisiología, puedo entender todo a partir de, ¿no? Todavía no hemos dicho nombres de fármacos. Y así sucesivamente. Entonces, ese cuadro me lo tengo que aprender de memoria. Mejórenlo. Una vez había un estudiante que hizo un dibujo de una persona y ahí con flechitas, qué hacía, qué abría, qué cerraba. Háganlo así, también pueden hacerlo ustedes. ¿Ya? Esto es un ejemplo de un mapa mental, ¿no? Pero háganse el suyo, ustedes, de cada uno, para que lo entiendan y fácilmente lo recuerden. Muy bien.
¿Cuáles eran el primer grupo de fármacos? Las catecolaminas endógenas, que tiene que ver con la adrenalina. La adrenalina, ¿han visto ampollas de adrenalina? Vienen en una polleta de color caramelo, ¿no? Y viene de ese color porque si se pone transparente, se desnaturaliza con la luz, es sensible a la luz, ¿no? Viene en concentración de 1 miligramo en 1 mililitro. Entonces, ¿cuáles son las 3 catecolaminas más usadas? La adrenalina, la noradrenalina y su precursor, la dopamina, que también es un fármaco, también hay dopamina. Pero la dopamina se ha dejado de usar en los últimos 10 años, ya no lo usamos, porque producía mucho efecto adverso, mucha taquicardia. Porque tenía también, aparte de tener un efecto alfa, también tenía un efecto beta. La adrenalina y la noradrenalina tienen más efecto alfa, que es para subir la presión arterial. Son fármacos de uso crítico, ¿no? No voy a recetarle a un paciente, señora, póngase una ampolla de adrenalina cada 8 horas. ¿Sí? Es para emergencia, UCI, hospitalización, shock trauma, ¿sí? Conocen ya el hospital. No es para consultorio, no va a ir a una farmacia a comprar adrenalina y ponerse en la casa, ¿no? Bueno, existen unos inyectables que ya vienen precargados de adrenalina para casos de alergias, ¿no? Hay pacientes que comen el caldito del camarón y se hinchan todos y pueden generar un paro respiratorio, ¿no? Y existen los inyectables de adrenalina precargado donde solo te ponen en el muslo y sale solito. Solito se dispara y les puede salvar la vida. Bueno, esas son situaciones extremas, ¿no? Felizmente no es tan común. Entonces, hemos dicho que se forma dopamina ya por la vía, ¿no? De la dopa descarboxilasa, de los aminoácidos aromáticos, se forma al final de la adrenalina, ¿sí? La adrenalina se forma en la médula suprarrenal, ¿sí? El 80% se forma adrenalina y el 20% noradrenalina en la médula. ¿Por qué? En la corteza que se produce, ¿se acuerdan? La corteza tiene 3 capas, ¿no? ¿Cuál era? La capa glomerular, que produce ¿qué? Aldosterona. Luego la capa fascicular, que produce corticoides, cortisol. Y la capa más profunda, que es la reticular, que produce hormonas sexuales. Muy bien. Chicos, revisen no boten sus libros de anatomía, de fisiología, revisen. Eso nos va a seguir siendo médicos toda la vida. ¿Ya? Toda la vida. No, doctor, pero yo voy a ser traumatólogo de la mano derecha. Igual, tenemos que saber todo, ¿no? Ya sabemos cómo se sintetiza la adrenalina, no vamos a repetir. Sí, es muy sensible a la luz. ¿Qué pasa en el corazón? Hemos hablado de eso. ¿Qué receptores estimulan? Beta 1. ¿Qué 3 efectos produce? Cronotrópico, inotrópico. Muy bien, ¿ya? Lógicamente, tampoco no se trata porque que a todo paciente le pongamos adrenalina, ¿no? Son situaciones extremas, porque también el exceso de este fármaco puede producir arritmias, puede producir paro cardíaco. Pero generalmente la adrenalina se usa en situaciones como, ¿qué? Un paro cardiorrespiratorio para hacer RCP avanzado, ¿no? Cada 5 minutos una ampolla de adrenalina endovenosa. ¿Qué más? Shock anafiláctico. ¿Qué más? Una crisis de asma resistente a todo. El paciente ya se está muriendo, ya hay que usar adrenalina. ¿Alguien más tiene alguna otra idea que nos puede servir? Nada. Una anafilaxia, ¿no? El shock anafiláctico. Edema angioneurótico. El peligro en las alergias no es las ronchas que salen en la piel. ¿Cuál es el peligro? Que esas ronchas le salen adentro en la garganta y se cierran. Y el paciente no puede respirar. Y tenemos que usar adrenalina. ¿Ya? Cuidado con la dosis excesivas, pero también, como todo fármaco, hasta el paracetamol es tóxico, ¿no? ¿Cuál es la dosis tóxica de paracetamol? 7 gramos, ¿no? O sea, 7 tabletas de 1 gramo. Puede producir insuficiencia hepática. Cuidado. ¿Qué pasa en los vasos sanguíneos?
A nivel del músculo liso, los alfa 1, en piel, mucosas y vísceras produce vasoconstricción. En el músculo esquelético, por los beta 2, vasodilación. Aprender esto bien. ¿Ya? ¿Qué pasa con la presión arterial? A nivel cardiovascular. Aumenta la presión, baja la presión. Aumenta la presión, el efecto predominante es hipertensor. Por eso se usan estos fármacos alfa 1 adrenérgicos para subir la presión arterial. Un paciente en shock hipotenso puede usar noradrenalina o adrenalina o dopamina si no tengo más, pero casi ya no se produce dopamina. Muy bien, ¿qué pasa en el aparato respiratorio? Broncodilatación a través de qué receptores? Beta 2. Muy bien, a nivel intestinal, en el músculo liso, relaja el intestino por efectos alfa 1, alfa 2 y beta 1. Aprendámonos eso, ¿no? Relaja el aparato digestivo. A nivel del útero, el importante es esto, que relaja los receptores beta 2. Ya sabemos por qué. Una mujer que tiene 35 semanas de gestación, ¿debe nacer el bebé? No. A término es de 39 a 42 semanas. Tiene 34 ya. Y empieza con contracciones. No debe nacer todavía, es muy chiquito. Todavía le falta un mes. Entonces podemos usar un fármaco que rompa esas contracciones, ¿no? Tocolíticos también se llaman. ¿Qué pasa a nivel de la grasa? Activa los receptores beta 3, desdobla los triglicéridos. ¿Y para qué? La grasa es energía. Y si está en un estado de estrés, necesita energía, ¿no? Eso básicamente es el objetivo a nivel de los lípidos. Y no solo eso, sino también activa el glucógeno, el desdoblamiento del glucógeno hepático y muscular, haciendo que el paciente tenga mayor disposición de energía al momento de estar en situaciones de activación del sistema simpático. Es llamada entonces la hormona del estrés, de la lucha o de la huida, ¿no? El paciente empieza a gastar energía. Ya hemos visto también qué pasa en los ojos, ¿no? Qué pasa en el corazón, qué pasa en los pulmones. Entonces ya ustedes ya tienen que tener claro al momento de utilizar adrenalina, noradrenalina o dopamina, qué va a pasar con esta persona. ¿Se puede dar vía oral estas ampollas? No. Es para uso parenteral, subcutánea, intramuscular, intravenosa, incluso a través de un tubo endotraqueal. Puede ir a pulmón y se absorbe también. ¿Ya? No pasa bien la barrera hematoencefálica y de alguna manera eso es bueno. ¿Cómo se metaboliza? Por dos enzimas les dije, ¿no? La catecol o metiltransferasa, la COM, y la MAO, la monoaminoxidasa. ¿Ya? Tiene que degradarse, claro, no va a estar todo el tiempo con adrenalina, ¿no? También tienes que descansar. En la noche no vas a estar, por eso si te tomas café, como les conté la otra vez, una paciente, una chica que estudiaba 2 carreras, se metió café, Coca-Cola y un montón de cosas. ¿Qué estimuló? Su sistema adrenérgico, ¿sí? Toda la noche no durmió, se volvió a tomar café y le generó una taquicardia. ¿Cuál es tu nombre? Ah, no eres del grupo. Pero igual, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué? Lisetsu. Eres de la sección de... ...40%, la adrenalina cuando se metaboliza, se van a producir sustancias de ese metabolismo, ¿no? Que hemos estudiado ya en farmacocinética. 40% sale como esto, ácido vanil-mandélico, y 40% como metanefrinas, ¿ya? 7% como 3-metoxi-4-hidroxifenilglicol, una cosa que me da raro. Hay que aprender los más comunes, los 40-40. Y los efectos de este fármaco son fugaces, por eso se usan intravenosos, en infusión, ¿no? No se toman, no son para usarlos cada 8 horas, se usan usualmente en bombas de infusión o directo a la vena, ¿no? En situaciones de gravedad, ¿ya? Hay una enfermedad, hay un tumor
que produce aumento de adrenalina en el cuerpo. Los pacientes sufren de crisis de hipertensión arterial, flashing, se ponen rojos, con cefalea, y es un tumor de la glándula suprarrenal, donde se produce la adrenalina, y que se diagnostica encontrando ácido vanil mandélico elevado y metanefrinas en orina elevadas. ¿Cómo se llama ese tumor? Un tumor feo. El feocromocitoma. Anoten. Feocromocitoma. Tratamiento, cirugía. Hay que sacarlo aquí. ¿Cuál era el tratamiento, doctor? Cirugía. Hay que ponerlo. Como todo, ¿qué efectos adversos tendrá la adrenalina si nos pasamos de vueltas? Nerviosismo, temblor, palpitaciones, ¿no? Puede haber arritmias, se sube mucho la presión arterial. ¿Y qué pasa si una persona consume cocaína? Como pasó hace años en emergencia, vino un paciente y vino con la presión 200 sobre 140, ¿no? Rojo, y se quejaba de dolor de cabeza. Pero su pareja nos dijo, no, ha consumido cocaína, pero harto, no sé cuánto será alto. No le podíamos bajar la presión. Y en una se quedó ahí, hizo una hemorragia cerebral. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la cocaína? ¿Qué hizo? Inhibió la recaptación de noradrenalina. Se pasó, pues se fue al cielo, literal. Se murió. La cocaína pues puede matar, ¿no? Entonces, ya saben el efecto, cómo funciona, ¿no? La adrenalina entonces viene en ampollas de color caramelo. ¿Por qué? Porque es fotosensible, si no se degrada. ¿Para qué sirve? Ahí miren, pueden mirar. ¿Para qué sirve? Este es interesante. Hay frascos de anestesia que vienen con adrenalina. ¿Para qué? Cuando inyectes la anestesia, la adrenalina, ¿qué producen los vasos sanguíneos? Vasoconstricción. Entonces hace que la anestesia no se difumine, que actúe allí. ¿Ya? También es un uso, ¿no? Que se le da. ¿Ya? Pero principalmente es más para situaciones graves, ¿no? Como que no es un secreto, es una herramienta que puede servir en sangrados nasales. Se pueden beber de adrenalina una gasa. Se pone. Entonces todos los vasos sanguíneos se cierran. O sea, puede servir para una hemorragia superficial. No va a estar echando adrenalina en una cirugía. Pero para algo superficial sí lo puede parar. ¿Ya? Pero más para situaciones críticas, como esta. Según ustedes van a estar en una situación así, ojalá que no tan seguido, pero acá es donde más tranquilidad uno debe tener y sobre todo tener el conocimiento, ¿no? ¿Para qué la adrenalina? ¿Para qué es la adrenalina? ¿Qué hace la adrenalina? ¿Cómo actúa la adrenalina? Y ya aprenderé terapéutica, ¿no? Y mis protocolos, ¿no? ¿Cuánto tengo que usar? ¿Cuánto es la dosis? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Sí? En un caso de reanimación cardiovascular avanzado. Creo que han hecho ya un RCP básico, ¿no? Bueno. Cuidado en pacientes hipertensos, con arritmias, aterosclerosis, por ahí. Un resumen de lo que hemos hablado de la dopamina. ¿Ya? Ya. Era de RCP. ¿Puedes leerlo?
acuerdo. Paciente varón de 74 años de edad, realiza el tratamiento de sepsis por neumonía severa, presenta presión arterial de ¿Qué te parece esa presión? ¿Está bien? Está baja, ¿no? Este cuesta 15 días con manto fundido y no con las fluidos. No es una base terapéutica, ¿no? Pero es para que ustedes entiendan que hay que usar adrenalina o noradrenalina. Noradrenalina de preferencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene un efecto alfa. ¿Dónde? Alfa 2, alfa 1, 2, 3. No. Para subir la presión arterial, ¿qué efecto voy a buscar? Alfa 1. Vasoconstricción. Aumento la resistencia vascular sistémica y sube la presión arterial. ¿Cuál es la fórmula de presión arterial? Gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica, física. Pues está más chiquito el vaso, más presión. ¿Ya? Eso hace noradrenalina, adrenalina. Muy bien, agonistas beta. Miren, una mujer de 24 años con disnea, cianosis, miren cuánto satura, 80%. Ya está con oxígeno, con sibilantes y roncantes. ¿Qué le está pasando? Es una crisis de asma. Por eso hay que examinar. Y siempre hagan historia clínica. No es que solo la mires, ya, y le das tratamiento. No, te vas a equivocar, hay que hacer historia clínica. Si estás en emergencia, tiene que ser rápida, pues, ¿no? Y nunca jamás, júrenlo desde ahora, se inventen las funciones vitales. ¿Cuánto tiene presión? 120-80. Y frecuencia cardíaca, 80. Saturación, 95. Nunca le tomaron la presión y todo. Nunca se inventen, ¿ya? Por favor. Estaba saturando bajo, agitada, ¿no? Y al examen tenía roncantes y sibilantes en los pulmones. Se está haciendo una crisis de asma. ¿Qué tratamiento le damos? Entonces, hemos estudiado las catecolaminas endógenas y ahora vamos a ver los agonistas beta-adrenérgicos. Que tenemos los estimulantes no selectivos como el isoproterenol y la dobutamina, beta, y los agonistas adrenérgicos beta-2 selectivos. Esto tiene que ver más con la evolución de la farmacología de los estimulantes beta, ¿no? Cuando salieron los primeros, lógicamente, no se conocía mucho de que el beta 1, beta 2, que qué pasa si estimulo más el otro, todos beta. Y se empezaron a usar fármacos para el asma, como vamos a ver, pero que tenían efectos adversos cardíacos, ¿no? O sea, estimulo el beta 2, pero también el beta 1. Entonces el paciente estaba con su asma bien, pero taquicardia. Eso hizo isoproterenol. Ya no lo usamos, pero fue de los primeros fármacos para el asma. Pero es un estimulante beta no selectivo. ¿Entienden eso? Ahora me van a entender esa frase, porque nos va a servir para los bloqueadores. Selectivo y no selectivo. ¿Qué entienden por eso? Selectivo, beta 1, beta 2, beta 3, selectivo. ¿Cuál de los tres? Y no selectivo, agarra a todos. Y van a haber efectos adversos, ¿no? ¿Cuáles van a tener más efectos adversos? Los no selectivos. Isoproterenol es no selectivo. Y actúa sobre el aparato cardiovascular, produciendo vasodilatación, disminuye la resistencia periférica, pero en el aparato respiratorio generaba relajación del músculo liso bronquial, por lo tanto, podría ser útil en el asma. Podría ser útil en el asma, ¿no? Pero, como es no selectivo, generaba taquicardia, palpitaciones, dolor de cabeza, temblor, ansiedad. Había un inhalador que era el Medialer para tratamiento de asma. Sin embargo, isoproterenol, siendo un potente broncodilatador, pero también inotrópico a nivel cardíaco, ¿no? Generaba pues mucho efecto adverso. O sea, lo querías usar para cardíaco, tenías otro efecto adverso por otro lado. Lo querías usar para el asma, tenías otro efecto colateral. Entonces, como que algo no andaba bien. Y ahí se generaron nuevos fármacos. ¿Sí? Ya no se utilizan para el asma, porque hay mejores, como vamos a revisar. Otro no selectivo es la dobutamina.
La dobutamina pertenece a la familia de los fármacos que se llaman enantiómeros, de composición química enantiómera, que son como en espejo, que cuando estimulan un receptor, esos dos que son en espejo se anulan y dan predominancia de lo que sobre como efecto. Más sencillo, son antagonistas de los receptores alfa, pero también agonistas de los receptores alfa a la vez, por ser en espejo. Y si se bloquea el efecto alfa, ¿qué efecto va a predominar? El que queda, beta. Entonces, sirve para insuficiencia cardíaca, pero sobre todo en pacientes posoperados o pacientes con shock cardiogénico. Hay 4 tipos de shock, ¿no? ¿Algo han leído eso? Cardiogénico, hipovolémico, distributivo, que es el séptico, y el obstructivo, que también es cardíaco. Entonces, en shock cardiogénico, cuando falla el corazón, dobutamina es el fármaco en situaciones críticas, ¿no? ¿Qué hace? Aumenta la fuerza de contracción, el automatismo de nodo sinusal al nivel del corazón y aumenta el volumen mínimo. Es decir, mejora la función cardíaca. Muy útil en pacientes posoperados. Se administra por vía intravenosa. Tenemos el Dobutrex de 250 miligramos. Pero, como es estimulante beta no selectivo, tiene efectos indeseables. ¿Para qué sirve? Insuficiencia cardíaca congestiva, tratamiento en la descompensación cardíaca posoperatoria, dobutamina. Entonces, ¿qué hace? Estimula directamente los receptores adrenérgicos beta 1, ¿sí? Ya hemos dicho para qué sirve. Insuficiencia cardíaca, muy utilizado. Entonces, ¿cuáles son los dos fármacos estimulantes beta no selectivos que hemos estudiado ahorita? Que lo amplíen los ustedes: isoproterenol y dobutamina. Vayan anotándose como que aparte los nombres, porque esos nombres los tienen que saber. De hecho, de ahí van a venir las preguntas, ¿no? Si hay no selectivos, tiene que haber selectivos. Vamos a ver los selectivos beta 2, ¿ya? Los selectivos beta 2 tienen acciones específicas sobre los receptores beta 2. ¿Qué va a hacer? Si es selectivo beta 2, va a generar broncodilatación, pero no va a tener efecto sobre el corazón, ¿ya? O en todo caso menos. Pero también a nivel del útero, ¿no? Dijimos, relajación uterina. Existen bioral, en inhalación, y tienen efectos indeseables. Sobre todo los primeros que salieron como salbutamol, ¿no? Que como que tienen cierto efecto sobre los beta 1. Pero hayan salido como el salmeterol, el fenoterol, que son más específicos beta 2, no tanto ya beta 1. Porque se podía generar temblor, inquietud, rara vez taquicardia, pero como que se escapaba un efecto beta 1. ¿Para qué sirven? Asma y amenaza de parto preterno. Ya saben por qué, ¿no? Ya saben por qué para el asma. Entonces, el caso clínico que usaríamos, un beta 2 agonista. Hay uno que viene en líquido que es para nebulización, que es el fenoterol. ¿Han visto que sale como un vapor? Es fenoterol, ¿no? Y si la crisis es muy grave, ¿qué hay que hacer? Adrenalina, ¿ya? Y lo nebulizaré 3-4 veces seguidas, ¿no? ¿Ya? Para generar broncodilatación. Corticoides también se usan en el asma. El asma es una enfermedad inflamatoria. Tenemos el salbutamol, el levosalbutamol, el salmeterol, el fenoterol, el formoterol, de menos a más. Es uno de los más modernos. ¿Han visto inhaladores? ¿Cierto? Celestitos es el salbutamol. Pero hay unos morados, verdes, café, cada uno más caro que el otro, de los más modernos, ¿ya? Y típico, ya se nos viene la época, estamos en otoño, ni siquiera estamos en invierno, ¿no?
Entonces, ustedes también deben vacunarse. ¿Están vacunados contra la influenza? Vacúnense. Si no están vacunados, vacúnense. Porque se está viendo que este invierno va a ser más frío, con más casos de influenza. Pues vacúnense, ¿ya? Si no están vacunados. ¿Y qué tiene que ver eso? Puede generar problemas respiratorios, ¿no? Si por ahí tienen algo de asma, pueden pasar algo más delicado, van a faltar a clases, no van a dar el examen, ¿me entienden? O sea, enfermarse para un estudiante de medicina es casi prohibido. Bueno, también para cualquiera ahora, ¿no? En realidad nadie quiere romperse un hueso, fracturarse algo, enfermar, no. Así que hay que cuidarnos, ¿ok? Vacunas. Agonistas alfa diferentes a la adrenalina, ¿no? Los que hemos estudiado. Y tenemos unos agonistas alfa 1 como la nafazolina y alfa 2 como la clonidina y la metildopa. Miren, este agonista alfa, la fenilefrina, se usaba mucho para aumentar la presión arterial, pero tenía muchos efectos adversos, así que ya se dejó de usar. Más como colirio para los ojitos, para los ojos rojos, fenilefrina. Una serie de misceláneos que vamos a hablar. La nafazolina, muy utilizada en el seguro social. Vienen en gotitas para la nariz o para los ojitos, para la congestión nasal, ¿no? Porque producen ¿qué? ¿Qué producen? Vasoconstricción. Si un ojo rojo, se cierra el vasito, ya no está rojo. Si está la nariz congestionada, esas gotitas producen vasoconstricción, disminuyen la congestión. La clonidina, antiguamente utilizado mucho este fármaco por vía intravenosa, tenía un efecto cardiovascular interesante, pero a través del tiempo se ha ido disminuyendo su uso porque existen fármacos con mejor perfil, ¿no? Esta clonidina, que en su momento fue de las más utilizadas para subir la presión arterial en casos de hipotensión, tenía pues muchos efectos adversos, sobre todo a nivel alfa, ¿no? Que son estimulantes alfa 1. Así es que no van a ver ya clonidina, es parte de la historia, como el isoproterenol. Algunos pacientes subían la presión arterial, se veía después que subía la presión arterial, lo bajaba la presión arterial, o sea, era muy irregular su aplicación. Por lo tanto, fue superada por adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina, ni hablar. Y cuando un fármaco, ustedes van a ver eso, de acá en el tiempo hacia adelante, hacia los años que les vienen, supera a otro, ya se deja de usar este. Y se deja, y desaparece. Ya los laboratorios ya no lo producen porque ya no lo pedimos, ¿no? Los hospitales ya no lo compran, ¿sí? Entonces, así es la historia. Muchos efectos indeseables. Se dejó de usar el catapresano. Este todavía lo tenemos, que es la metildopa. La metildopa para tratar hipertensión arterial en gestantes, ¿no? La preeclampsia, la hipertensión inducida por el embarazo. Su acción principal, antihipertensivo, a nivel de los receptores alfa 2 adrenérgicos. Alfa 2. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando se estimulaban los alfa 2? ¿Ya se olvidaron? Producía vasodilatación. Y como es un efecto diferente a los otros fármacos que hemos estudiado, genera vasodilatación siendo estimulante alfa, sirven las embarazadas, porque no se mete con el feto, no tiene muchos efectos adversos, es suavecito y se puede utilizar en gestantes. ¿Cuál es su acción farmacológica? Antihipertensiva, ¿ya? Reduce la resistencia periférica, obviamente, al generar vasodilatación con caída de la presión arterial. El preparado es vía oral, se usa vía oral. Puede tener efectos adversos raros.
el Aldomet, tabletas de 250 y 500 miligramos, para tratar la hipertensión arterial en gestantes, con poco o casi nulo efecto sobre el feto. ¿Sí? Es un fármaco seguro, se utiliza hasta la fecha. Otros adrenérgicos como las anfetaminas. ¿Han escuchado las anfetaminas? La efedrina, la pseudoefedrina, que son estimulantes, pero que son muy buenos antigripales, porque generan buen vasoconstricción de las mucosas. Las anfetaminas estimulan el sistema simpático, pero estas anfetaminas, miren, aumentan la atención, disminuyen la fatiga, elevan el ánimo, generan insomnio, entran al cerebro. Pero las anfetaminas no tienen una indicación farmacológica en nuestro país y diría en el mundo, sino más son efectos tóxicos desde el punto de vista de intoxicaciones. ¿Sí? Ya casi no se dispone de anfetaminas como tales, ¿no? O sea, ustedes no se metan a hacer sonceras, ¿no? Que tengo que estudiar, tengo que estar despierto, y voy a tomar anfetaminas, porque podemos terminar mal, ¿ya? La efedrina y la pseudoefedrina, en el Mundial del 94 de Estados Unidos, Diego Armando Maradona, ¿saben quién es Maradona? Le hicieron un test antidoping, bueno, fue para sacarlo del Mundial, y le encontraron pseudoefedrina, que es un antigripal, y lo sacaron del Mundial, y Argentina perdió todo. Entonces, es un buen antihistamínico, la pseudoefedrina. Todavía se utiliza. A ver, ustedes van a ver antigripales, busquen y dice pseudoefedrina, pero a dosis bajas. Pseudoefedrina también produce anorexia, quita el apetito, dosis altas. Por eso ha sido prohibida en países como Canadá, en Australia, en otros lugares, ¿no? Pero las dosis que usamos aquí no, porque son dosis pequeñitas, ¿no? Como buen antigripal. Es la efedrina y la pseudoefedrina. Solo una duda. Sí, ahí está la pseudoefedrina con la fenilpropanolamina para congestión nasal combinado con antihistamina. Sí. Si una persona que es alérgica a la pseudoefedrina, también es alérgica a la efedrina. Sí, sí tiene reacción cruzada. Pero más que alergias a estos fármacos, como los antihistamínicos también, es que les cae mal y les genera taquicardia, porque son estimulantes alfa. Más es eso, ¿no? Entonces, no, me he puesto mal, se me ha secado la boca, mi corazón se aceleró, soy alérgico. Más en realidad el efecto colateral que tiene. ¿Ya? Entonces, ¿qué medicamentos voy a usar en esta paciente? Nebulizaciones primero, fenoterol, salbutamol, adrenalina. Tengo varias opciones, no le puedo poner marca a la falsa. Ya, les digo marca a la falsa, ¿ya? Salbutamol, fenoterol, adrenalina, propanolol. ¿Cuál marca? Propanolol, que ahora lo vamos a estudiar. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ahí nomás tranquilos. Luciana Arenazas. Digan fuerte. Fiorella Bruna. Rodrigo Cáceres. Yanira Caguana. Valeria Calizaya. Valeria Carazas. Joaquín Carrasco. Luciana Carrera. Fátima Condori. Presente. Piero Córdoba. Mayra Cutipa. Daniela Delgado. Levanten la mano. Santiago Escobedo. Grexy Fernández. Celina Flores. Josué Gamboa. Camila Anco. Presente. ¿Se te puedo dar mis Rodrigo Herencia. Yuri Justo. Andrea Larico. Dasha Leitón. María José Yacho.
Niurka Llano, Liciel Mamani, Lucía Mamani, Daniela Mancilla, Joaquín Maqueira, María José Medina, Esta maquera, que es de Joaquín Maquera. Joaquín Maqueira, Paula Mendoza, Santiago Mesa, Presente. Nicole Miranda, Milagros Navarro, Ariana Núñez, Valery Pacompía, Giancarlo Paredes, Valentina Paredes, Fabiana Paredes, Ruth Fara, Mario Polar, Adriana Ramos, Joshua Rubín, Juan Ruiz, Adriana Salas, Luana Salinas, Flavia Soto, Carlos Trujillano, Cristian Urrutia, Eduardo Villagarcía, Diego Villalba. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Puedes avisarle a soldadito, Ya fue. Otra vez. Ya, como todo, tiene pues su contrario, ¿no? Entonces, si ustedes van a escuchar adrenalina, es pues adrenérgico, ¿no? Si escuchan salbutamol, es adrenérgico, ¿sí? Si escuchan fenoterol, si escuchan dolbutamina, ¿ya? Entonces háganse en su cabeza la separación de los archivos de los adrenérgicos y los que vamos a ver ahora, ¿ya? Que son bloqueadores. Muy bien, pueden ver. Fuerte. Varón de 67 años que sufrió infarto agudo de miocardio tratado por reperfusión por cateterismo en hospital. Tiene además antecedentes de asma bronquial, presenta una presión arterial de 130/90, frecuencia cardíaca 120, saturación de oxígeno 94, frecuencia respiratoria 17 por minuto. Usted debe indicar un fármaco que genere el bloqueo de los receptores beta 1 que están en el corazón. ¿Cuál elegiría y por qué? Ojo que tiene asma, ¿no? Pues ahí vamos a ver los bloqueadores selectivos y los no selectivos, ¿no? Si no fuera selectivo, ¿le haría bien a este paciente? No, porque vamos a bloquear los beta 2, ¿no? Muy bien. Y en este cuadro está como que un resumen de todo lo que vamos a hablar, ¿ya? Netamente, si son bloqueadores, lo que van a hacer estos fármacos es contraponer el efecto del estímulo de los receptores alfa y beta, ¿sí? Vamos a ver qué fármacos hacen eso. Si bloqueas el receptor alfa 1, ¿qué va a pasar? Vasodilatación, porque el alfa 1 genera vasoconstricción, es inotrópico. El alfa 2
a nivel central, el músculo liso, etc. El beta 1 en el corazón, estimulado, va a ser lo contrario. Y el beta 2 va a generar broncoconstricción. ¿Ya? Entonces, tenemos los antagonistas alfa y beta. Los alfa tenemos los selectivos y los no selectivos. No selectivos, selectivos alfa 1, selectivos alfa 2. ¿De acuerdo? Pero ya nos van a aparecer más nombres, ¿no? Pero todo va a funcionar en base a qué? A qué receptor está bloqueando. Entonces, si yo aprendo que la tansulosina, que es de los fármacos más usados para la próstata, bloquea los receptores alfa 1 en forma selectiva, ¿sí? La voy a clasificar esta tansulosina como un antagonista alfa 1 selectivo. Lo que va a generar que es que relajación del músculo liso a nivel prostático. Sirve mucho para problemas de la próstata. ¿Ya? Si veo los antagonistas beta no selectivos como el propanolol principalmente, va a bloquear pues beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Servirá para un problema cardíaco? Sí, pero cuidado en asmáticos, porque me lo voy a llevar, porque le puedo generar broncoconstricción y una crisis de asma. Entonces, por eso se idearon ¿qué? Los selectivos. Beta 1 selectivos, como el atenolol, el bisoprolol, el desmolol, el metoprolol. ¿Y qué tiene que ser importante? Que no voy a generar problemas en los pulmones. ¿De acuerdo? Y existen los de primera generación, segunda generación y tercera generación. Y vamos a ver que hay algunos que no se llaman primera, segunda, no porque sean mejores, sino porque en el tiempo se han ido fabricando, ¿no? Que obviamente cada nuevo medicamento en el tiempo le pusieron pues características un poco con menos efectos adversos, ¿no? Con mejor perfil farmacológico. ¿Ya? Obviamente vamos a tener indicaciones de los alfa y de los beta bloqueantes y los efectos adversos que pueden producir y las contraindicaciones, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué hacen estos fármacos? Bloquean los efectos fisiológicos de la estimulación simpática, ¿sí? Ese bloqueo, evidentemente, va a generar un efecto contrario a todo lo que hemos estudiado y dependiendo del lugar donde se realice ese bloqueo, ¿ya? Ese bloqueo puede ser incluso tan alto como donde recién se está formando la noradrenalina. Miren, inhibidores de la síntesis de noradrenalina, como la alfa-metiltirosina, que es la metiltirosina de 250 miligramos. ¿Y para qué sirve esto? Tratamiento de feocromocitoma temporal, porque ya hemos dicho que hay que sacar ese tumor, ¿no? Por más que le des 1 kilo de este medicamento, el problema va a seguir, porque es el tumor aquí, ¿ya? Pero ¿qué hace este fármaco? Se va hasta arriba, ¿se acuerdan de la tirosina? Y para evitar que se formen los anticuerpos. Por eso es más poderoso para el tratamiento de excesivas concentraciones de noradrenalina, ¿ya? Tenemos los inhibidores de la monoaminoxidasa, de la MAO. ¿Qué pasa si inhibes la enzima que degrada la noradrenalina? Va a haber más noradrenalina. Y uno de los efectos de la noradrenalina, si bien siendo el estímulo, también es la euforia. De allí también el uso de la cocaína. Por lo tanto, si inhibes la MAO, puedes tener un efecto antidepresivo. ¿Se dan cuenta? Antidepresivo. Entonces, con esos ejemplos, yo puedo darme cuenta que puedo bloquear el sistema adrenérgico desde la formación de la adrenalina hasta los receptores, ¿no? Y simplemente el efecto va a ser contrario a lo fisiológico que hemos hablado al inicio, hace rato. Entonces vamos a ver antagonistas de receptores alfa. ¿Qué pasa a nivel de los receptores alfa 1? Se inhibe pues la vasoconstricción, baja la presión arterial, la próstata se relaja, el cuello de la vejiga. En los alfa 2
incrementa los impulsos sinápticos y potencia la descarga de noradrenalina, o sea, se vuelve un estimulante más bien a ese nivel. Como que ya se han dado cuenta que los alfa 1 y los alfa 2 son menos contrarios, ¿no? Tanto cuando los hemos estudiado como estimulantes y ahora como bloqueantes de estos receptores. Entonces, tenemos los no selectivos alfa, no selectivos. Es decir, ¿qué significa no selectivos alfa? Que bloquean los alfa 1 y alfa 2. Bloquean los alfa 1 y alfa 2. Tenemos la fenoxibensamina y la fentolamina. Fenoxibensamina y fentolamina. La fenoxibensamina. Estos fármacos, tanto la fenoxi como la fentolamina, son interesantes porque bloquean a todos los estimulantes del cuerpo, como la 5-hidroxitritamina, que es la serotonina, la histamina y la acetilcolina. Evidentemente van a bloquear el sistema adrenérgico con buena potencia, igual que la fentolamina, ¿no? Igual que la fentolamina. Ambos también son útiles para el tratamiento de feocromocitoma. ¿Ya? Acuérdense los nombres: fenoxibensamina, fentolamina, asociados a feocromocitoma, ya saben por qué. Los alcaloides del cornezuelo. Estos bloqueantes alfa no selectivos son muy utilizados para las migrañas, para las crisis de migraña, ¿ya? Y ahí como cuáles tenemos: la ergotamina. Seguro han escuchado de esto, la ergotamina o la hidroergotamina, que vienen en tabletas antimigrañosas, como la migradorixina, por ejemplo. ¿Cuál es el efecto en la migraña? ¿Por qué duele la cabeza? Porque se produce vasodilatación. Estos fármacos bloquean los receptores adrenérgicos por antagonismo competitivo. ¿Sí? ¿Y qué van a producir? Pueden generar vasoconstricción periférica y constricción de las arterias dilatadas. Acuérdense que es no selectivo. Agarran alfa 1 y alfa 2 principalmente. Muy utilizados en crisis de migrañas, sobre todo la ergotamina. Pero también existe un fármaco para romper las contracciones uterinas. O sea, para estimular las contracciones uterinas. ¿Sí? Que es la ergotamina también. Y puede más bien servir para estimular trabajo de parto. Estimular trabajo de parto. Y tenemos los selectivos. ¿Cuáles son los selectivos entonces? Fenoxibensamina, fentolamina, igual feocromocitoma, alcaloides del cornezuelo como la ergotamina, utilizado en las migrañas y como oxitocina. Y los selectivos alfa 1. Los selectivos alfa 1. Decir selectivo alfa 1 es que solo van a actuar sobre los alfa 1. ¿Y qué va a pasar si bloqueamos los alfa 1? Se vasodilata, no se vasoconstricta. Y puede producir ¿qué? Bajadas, caídas de presión arterial. Caídas de presión arterial. Pues ¿para qué me va a servir? Para hipertensión. ¿Sí? Y estos fármacos selectivos alfa 1 fueron de los primeros antihipertensivos desarrollados hace muchos años, que bloqueaban solo el receptor alfa. Y tenemos la prazosina, terazosina, doxazosina. Hasta ahí apréndanse, ¿ya? Prazosina, terazosina y doxazosina. Si bloqueas el receptor alfa vas a generar vasodilatación, baja la presión arterial, porque disminuye la resistencia vascular sistémica. ¿Sí? Me están siguiendo, ¿no? Ya. Disminuye la resistencia periférica. Cuidado que puede producir hipotensión. Sirve para la hipertensión arterial, pero también
para la hipertrofia prostática. ¿Qué es más el efecto con el que ha quedado? Porque tenemos mejores antihipertensivos, ¿ya? Más utilizados, la terazocina sobre todo, como antiprostático, crecimiento prostático. La prazocina, la terazocina, para hipertensión arterial y tratamiento sintomático de la hiperplasia prostática. Pero de los más populares, la tansulosina, de repente la han escuchado. Es un antagonista selectivo alfa 1. Entonces, acá hay una pregunta de examen. Miren los efectos adversos. Bueno, se usa para hiperplasia prostática benigna. Puede generar ¿qué? Si bloquea el receptor alfa 1, ¿qué puede generar? Y caída de la presión arterial. Entonces, tienes un paciente de 68 años que recibe tratamiento para hipertrofia prostática con un fármaco. Le tomas la presión arterial y tiene 80-40 y refiere mareos. Y un día se ha desmayado. Su familia dice que se ha estado tomando hasta 3 tansulosinas al día. Cuando la dosis es una al día. ¿Cuál es ese fármaco? Tansulosina. ¿Qué está pasando? Al bloquear el receptor alfa 1, disminuye la hipertrofia prostática. Pero también puede producir hipotensión. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer con el paciente? Quitar el fármaco y utilizar otros, o disminuir la dosis en todo caso. Hay otros fármacos que se pueden utilizar para la próstata. Vamos a recapitular, ¿ya? ¿Cuáles son los selectivos? Prazocina, terazocina, roxazocina, tansulosina. Entonces, los alfa 1 selectivos, como la tansulosina, que es la más famosa, hay que tener cuidado con los efectos adversos, que puede generar hipotensión. Si yo les digo, díganme 2 fármacos para tratar el feocromocitoma: fenoxibenzamina y fentolamina. ¿Sí? Acuérdense, uno para la migraña. Muy bien. ¿Ya? Un antihipertensivo bloqueador alfa 1 selectivo. La prazocina, la terazocina. ¿Se dan cuenta? Ya, organicen la información. Háganse cuadros de doble entrada. Porque acá el tema va a ser que van a tener muchos nombres en segunda fase. Y ahí nos confundimos. Muy bien. Pero si hay antagonistas alfa, va a haber antagonistas beta. Y tal vez sea el grueso del medicamento. Son los que más hay. Los bloqueadores, los beta bloqueadores. Entonces, sabemos dónde están los beta 1, dónde están los beta 2, dónde están los beta 3. ¿Sí? Ya no se van a olvidar eso. ¿Qué va a pasar entonces si son bloqueados? Ya saben. Los no selectivos de primera generación. El más importante, el propranolol, que hay vía oral y intravenoso, y el timolol para uso ocular, oftalmolol. ¿Sí? ¿Qué hacen estos fármacos? Enlentecen el corazón, bajan la contractilidad, bajan el gasto cardíaco, pero pueden generar broncoconstricción. Ya saben por qué. Y también disminuye el HDL y aumentar el LDL. ¿Por qué? Porque estimula, bloquean pues también los beta 3. ¿Se acuerdan? Cuidado, ¿ya? Y tenemos estos no selectivos como el nadolol, el pemotolol, el pimolol, que tienen más efectos que de uso cardíaco, pero con potenciales efectos colaterales respiratorios. Cuidado, pueden generar ¿qué? Broncoespasmo. Vamos a detenernos un poco en el propranolol, que es el más utilizado. Propranolol en tabletas de 40 miligramos, de 10, de 80 miligramos.
Se distribuye por todo el cuerpo, es muy liposoluble, atraviesa la placenta y la barrera hematoencefálica, sale en la leche fácilmente, con una vida media de 3 a 4 horas. Normalmente duran de 8 a 12 horas, por eso se da cada 8 horas o cada 12 horas. ¿Y este fármaco para qué me va a servir? Propranolol. Arritmias, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, para tranquilizar ese corazón. Pero ¿cuál es el tema con este fármaco? Asma. Entonces, ¿qué tengo que preguntar a un paciente si quiere usar propranolol? No es asmático. ¿Sí? Un paciente hipertiroideo. Los hipertiroideos que tienen mucha hormona tiroidea están en hipermetabolismo. Lo que más predomina es que tienen su sistema simpático muy exacerbado y vienen con taquicardia. Propranolol es uno de los fármacos más utilizados. ¿Ya? Cuidado que no sea asmático, si no tendría que usar un selectivo. Timolol, útil en reducir la presión intraocular por glaucoma. Al ser beta bloqueador, no selectivo beta. Mujer de 70 años que usa timolol por glaucoma y viene porque se ha desmayado 2 veces. La hija dice que usa timolol hace años, pero que varias veces le han encontrado la presión baja. ¿Podrá el timolol bajar la presión arterial? Sí, es un beta bloqueador y se puede absorber por el ojo. Ha habido casos de efectos adversos de hipotensión por gotas oculares, porque son beta bloqueadores, ¿no? Cuidado. Los selectivos de segunda generación, acebutolol, el atenolol, útiles en angina, hipertensión, infartos, el bisoprolol, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas como taquicardia, y no tengo pues el efecto adverso del asma, ¿no? Es una ventaja. Y los de tercera generación, como el carvedilol, el labetalol, que tienen un efecto interesante sobre la insuficiencia cardíaca, taquicardias, con menos efectos colaterales que los no selectivos, y llegando hasta los no selectivos, a los selectivos, perdón, beta 1, como el nebivolol. Este nebivolol me voy a detener un poco aquí porque tiene un efecto interesante. Es un antagonista competitivo, selectivo a los receptores beta, pero con una acción también vasodilatadora por interacción de las vías de L-arginina óxido nítrico. Es decir, favorece la liberación de óxido nítrico. ¿Y qué hace el óxido nítrico? Puede producir vasodilatación. O sea, nebivolol puede servir también en un paciente con angina de pecho o problema coronario, que haya tenido un infarto, abre las arterias coronarias por estímulo del óxido nítrico. Cuidado con eso. Entonces, voy a tener fármacos beta bloqueadores no selectivos y selectivos, ¿no? Evidentemente, si yo escucho que es un fármaco no selectivo, lo voy a asociar rápidamente al peligro del asma, ¿no? Pero al revés, si yo les doy el nombre del fármaco, ustedes también tienen que ubicar dónde está, para poder entender su mecanismo de acción y sus efectos adversos. Entonces, si yo les hablo del propranolol, ¿es un fármaco qué? No selectivo. Beta bloqueador no selectivo. El timolol no selectivo, beta bloqueador no selectivo. Si les hablo del bisoprolol y el atenolol, son beta bloqueadores de segunda generación selectivos. ¿Ya? Si hablo de los de tercera generación, como el labetalol y el carvedilol, es no selectivo. Si hablo de los beta 1 selectivos, como el nebivolol, ¿qué pasa con el nebivolol?
Vasodilatación por presión. Puede producir vasodilatación por liberación de óxido nítrico. ¿Ya? Y casi todos ellos me van a servir para qué? Angina, infarto agudo del miocardio, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, emergencias hipertensivas, feocromocitoma en labetalol como beta bloqueador no selectivo, preeclampsia, el labetalol. El labetalol es el más versátil en su uso porque tiene pocos efectos adversos. En ACVs hemorrágicos, por hipertensión arterial, usamos labetalol, ¿no? Labetalol. Entonces, se dan cuenta que todos hacen lo mismo según el receptor que bloquee. Me tengo que aprender los nombres y dónde están clasificados y voy a saber qué hacen. Si bloquea el receptor beta 1 selectivo, ¿qué hará? Tiene un efecto. Beta 1 selectivo. Lo enlentece. Tiene un efecto inotrópico, cronotrópico y dromotrópico negativo. ¿Sí? Pero fíjense cómo, si yo doy demasiado fármaco o un paciente que use cocaína, ¿qué le puede pasar? Son los llamados toxíndromes, ¿no? ¿Y ahí qué voy a usar? Beta bloqueadores endovenosos. ¿Cuál? Labetalol. Si les hablo, les pregunto de algún endovenoso, les preguntan de algún endovenoso, labetalol, labetalol, labetalol. Aprendan el labetalol en endovenoso. Es el que más se usa en emergencia. Endovenoso. Muy bien. Son muchos nombres, pero háganse un cuadro en un papel en sábana o en un papel algo. Organicen la información, ¿ya? Pónganse un papel de los fármacos adrenérgicos, otro de los antiadrenérgicos y clasifíquenlos con todos sus mecanismos de acción, ¿sí? Usos clínicos, farmacocinética, farmacodinamia, efectos adversos, interacciones, usos clínicos. ¿Pueden hacer eso? Sí. Sí pueden, está fácil, ¿ya? Y apréndanse todos los nombres que van a encontrar allí y los que puedan ver también en su libro. Pero las preguntas van a ser más de los fármacos que hemos hablado, que son los más comunes. ¿Alguna pregunta, duda? Claro. Estudien. La próxima semana damos paso de adrenérgicos y antiadrenérgicos. ¿Ya? Listo, gracias. Espera. Amiga, ¿te guardo sitio, sí o no? No. Amiga. Creo que está ocupado, amiga, un ratito. Sí, está ocupado. Lo siento. Gaby, ¿dónde estás?